Gloria a nuestro Señor Jesucristo para siempre, porque Él vive y reina. Alabamos y glorificamos a nuestro Dios en esta hora. La palabra de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en Salmos capítulo 57, versículo del 1 al 5. Entonces le damos lectura. Está en Salmos 57, del 1 al 5. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Vamos a estar orando delante de la presencia de nuestro Señor. Padre celestial, amado Dios, en esta hora venimos delante de su presencia. Creemos en usted, Dios mío, creemos a su palabra, creemos en sus promesas. Amado Jesús, le pido que me lave con su sangre, que me limpie y perdone todos mis pecados y mis faltas. Y anhelo que el Espíritu Santo hable a mi vida primeramente y a la vida de cada alma, de cada oyente que está escuchando. Que sea fortalecido, Dios amado, exhortado a su vida, Dios bendito. Gracias, Espíritu Santo. Y todo lo dejamos delante de su presencia, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de Dios. Y para nosotros su lástima y su hermosa misericordia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús para siempre. Que el Señor le bendiga en esta tarde, amada alma que está escuchando esta hermosa palabra de nuestro Señor, que siempre es un agrado poder predicar su palabra. En Salmo 57, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Lo que podemos ver aquí, primeramente, lo que exclama el rey David, un grito de auxilio en medio de la prueba y de la dificultad, rogando al Dios verdadero que tenga misericordia de él. Pues sin Él nada somos, nada podemos hacer. Este poderoso Rey y guerrero, vemos como gime delante de Dios. Vemos como gime por misericordia. Vemos como gime el Dios verdadero para que tenga lástima de Él, misericordia. Es que el rey David sabía que sin Dios no era nada, no era nadie. Él sabía de que el hecho de derrotar a su enemigo, todo eso era la poderosa mano de Jehová, era la diestra de Dios que le sustentaba. Amada persona,
un grito de angustia en medio de la prueba, un grito de socorro en medio de la dificultad. ¿Cuántos tienen esto en su vida? La tierra entera muchas veces tiene esto, pero solo un pequeño pueblo puede clamar al Dios verdadero. Y dichoso es el pueblo cuyo Dios es Jehová, porque Jehová es el Dios verdadero. Jehová es el Dios omnipresente, invisible, pero real. Mas llegará el día en que Él se va a manifestar a todo ojo, pues dice que todo ojo le verá. Pero por el momento, por fe, hemos creído en Él. Y hemos sentido el poder de su Santo Espíritu obrando en nuestra vida. Y dice, porque en ti ha confiado mi alma. Aquí hay algo muy hermoso, porque mientras hay un grito de socorro en la prueba, viene porque en ti ha confiado mi alma, viene la luz, viene la confianza en medio de la dificultad, porque el cristiano tiene que tener dificultad, pero nosotros sabemos que en la dificultad, nosotros que conocemos a Dios, hay una confianza. Porque acuérdese que hemos creído en el Dios verdadero. Usted ha creído en el Dios verdadero, en el Dios que le favorece, en el Dios que le va a librar en el día malo. Es una promesa de su palabra. Porque en ti ha confiado mi alma. En el momento de angustia, ¿en quién nosotros confiamos? Cuando llega la prueba y la dificultad, ¿a quién nosotros clamamos? Porque el ser humano está acostumbrado, cuando ve el peligro, a depender de sus propios, de su propia astucia, de su propio conocimiento. Cuando el ser humano ve la dificultad que viene a él, viene el peligro y la muerte, está acostumbrado a depender de sí mismo. Pero la verdad es que el hombre depende totalmente de Dios. Porque hay cosas que nuestra astucia no puede hacer. Muchas veces nuestra astucia no nos puede librar de cosas que vienen a nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta que vienen. Mas el Hijo de Dios quizás no sabe siempre lo que viene para su vida, pero puede decir esto: porque en ti ha confiado mi alma. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra fe? Porque el mundo en sí tiene fe. Pero lo importante de tener fe es dónde se deposita la fe. Algunos depositan la fe en sus propios talentos, en su propio conocimiento, en sus propios estudios. Algunos depositan la fe en su fuerza, en sus capacidades físicas. Otros depositan la fe en lo que pueden ver, en lo que pueden escuchar. Otros depositan la fe en dioses. Pero tristemente son dioses muertos, dioses paganos, dioses que no les pueden oír, dioses que no pueden ver y no han hecho nada por el hombre. Lo importante de dónde el hombre puede poner la fe que vence al mundo, se pone en Jesucristo, el Señor. Esa fe tiene valor, la fe que se pone en Cristo. El Señor Jesucristo dijo que Él ha vencido al mundo y le dice al pueblo: vosotros también venceréis, confiad. Yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. Pero vencemos cuando nuestra fe está en Cristo, cuando la confianza está depositada en Jesús. Hay cosas que nosotros no podemos solucionar. Hay cosas que la humanidad da vuelta y vuelta e intenta de buscar la solución. Pero jamás va a poder solucionar lo que Dios tan solamente puede solucionar. Entonces, Dios llama a la humanidad a que se vuelva a Él, a que deposite su confianza en Él. Entonces, cuando llega la dificultad a nuestra vida, ¿dónde está nuestra confianza? La confianza del cristiano tiene que estar puesta en Cristo.
en Jesús de Nazaret. Esa fe es más preciosa que el oro. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. La sombra de las alas de Dios simboliza la protección espiritual, simboliza su soberanía, simboliza la protección espiritual que Él nos da hasta que pasen los quebrantos. Hay momentos en nuestra vida que nosotros debemos de callar y dejarle todos nuestros problemas al Señor. Esperar en Él hasta que pase la tormenta. Esperar y escuchar qué es lo que Él nos responde. Esperar bajo sus alas hasta que pasen los quebrantos. Si el Señor nos dice espera, debemos de esperar para ver cuál va a ser la salvación de Jehová. Porque hay cosas que nosotros no podemos hacerle frente. Hay cosas que nosotros no podemos solucionar con nuestro intelecto, con nuestras manos. Hay cosas que a la verdad nosotros somos insuficientes. Pero Dios es suficiente para todo. Y muchas veces nos dice que hay que esperar. El rey David, acostumbrado a pelear, pero muchas veces él tuvo que esperar y esconderse. Muchas veces el rey David tuvo que huir, porque Dios así se lo permitió. Él no siempre enfrentó. Muchas veces él estuvo solo. Este valiente guerrero, el rey David, muchas veces estuvo solo, rodeado de enemigos. Y el Señor le hizo muchas veces esperar, esconderse, para ver que la soberanía provenía de la mano de Dios. Y que tan solamente la mano de Dios podía librarle de su enemigo, de su adversario, de los que perseguían su vida. Hay momentos que lo que debemos de esperar para que Dios nos dé la solución al problema, a la dificultad. Ampararnos en Él, ampararnos en su soberanía, en su misericordia. Dejarle nuestro problema al Señor para que Él nos dé la salida. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Sabemos que el Señor habita en los cielos, en la altura, en la eternidad. Es el Dios que nosotros tenemos. Por eso dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y no es que nuestro socorro esté en un monte, en una montaña. Simboliza que el hombre tiene que mirar al cielo, a donde habita el Dios verdadero, en la eternidad más allá del sol. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios verdadero, un Dios fiel, un Dios que es espíritu y es verdad. Ese es el Dios verdadero. Clamaré al Dios Altísimo, el único Dios que tiene la solución para el problema de la humanidad, el cual es un problema netamente espiritual, que la consecuencia de ese problema espiritual es guerra, hambruna, corrupción. Es verdad. Y algunos dirán, entonces el problema no es netamente espiritual. No. El problema principal es espiritual. Lo que nosotros vemos en las noticias, esa es la consecuencia de este problema espiritual. Y la consecuencia del problema espiritual de la humanidad es un daño colateral. Es decir, es un daño tras otro. Pero el problema principal es espiritual, y ese problema es la separación del hombre hacia su Hacedor. Cuando Adán y Eva se separaron de Dios, entró el pecado. Cuando le creyeron al diablo, hubo una separación espiritual. Por eso en este día el Señor insta a la humanidad a que vea al Dios Altísimo, el Dios que le favorece,
Un Dios que usted no puede ver con los ojos. Porque hay muchos dioses por ahí que usted puede palpar y puede ver, pero son hechos de talla de hombre. Quizás usted puede ver esos dioses, pero está muerto. Mas el Dios que nosotros predicamos es un Dios que no lo puede ver con ojos carnales, pero sí lo puede ver con el alma. Es un Dios real, que se manifiesta a través de su palabra y del Espíritu Santo en el corazón de aquel que le acepta. A ese Dios hay que clamar, al Dios de las alturas, a Jehová Dios, que ha entregado a Jesucristo. Y todo aquel que pretende ir al Dios verdadero tiene que venir primeramente a Cristo, porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Jesucristo es la puerta para entrar al reino de Dios. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Él nos lleva al Padre. Aún Colosenses dice, Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, diciendo que Jesucristo es Dios hecho carne. Por eso que el Señor nos ayude. Es el Dios que nosotros tenemos, el Dios verdadero, el Dios que nos favorece. Dice, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Y muchas veces el pueblo de Dios, amada persona, tiene enemigos carnales que acosan nuestra vida. Pero déjeme decirle, nosotros, como decía un predicador, hay que ver el poder detrás del trono. Hay un poder siniestro que opera en los hijos de desobediencia. Así es, Dios. Hay una oscuridad que opera en aquellos que no se convierten a Dios. Hay un poder maligno que opera en aquellos que no reconocen a Dios como su único y salvador y personal salvador. Y ese poder es el enemigo de nuestras almas. Él utiliza a los hijos de desobediencia para acosar a aquellos que son hijos de Dios. Y que Jehová le reprenda. Él es el que acosa al pueblo de Dios. Por eso aquí dice, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. ¿Quién es el que acosa al pueblo de Dios? Satán, que Jehová lo reprenda. Él está detrás de la grande muerte, de la grande hambruna. Él está detrás del suicidio. Él está detrás de la falsa religión. Él está detrás del ateísmo, del agnosticismo, de la hipersexualidad que hoy en día corrompe a la humanidad entera. Satanás y sus demonios están detrás trabajando y acosan al pueblo de Dios. Muchas veces no lo dejan dormir en paz. Ese es el poder que opera en los hijos de desobediencia, dice su palabra. Por eso nosotros no tan solamente debemos de atacar a aquellas personas, sino que atacar al poder que opera en aquellas personas, porque aquellas personas son esclavos del enemigo, de las tinieblas. Son títeres, son marionetas. Y en ellos, hasta cierto punto, no hay una voluntad propia. Dijo el Señor Jesucristo, ¿podéis servir a dos señores? No, Él dijo, podéis servir a un Señor. A un Señor. Al Señor de este mundo. O a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no dijo que hay que servir a dos señores, a uno. Por lo tanto, cuando uno sirve a Jesús, es hijo de Dios. Y el Espíritu de Dios controla nuestra vida. Pero aquel que no es hijo de Dios es controlado por las tinieblas. Aunque sea buena persona, aunque tenga un buen carisma, aunque haga obras de caridad, si no es hijo de Dios, es controlado por las tinieblas.
Es muy difícil de creer, pero es la verdad. Dos señores, pero se le sirve a uno. Bienaventurado aquel que sirve al Señor. Bienaventurado aquel que acepta a Cristo como Señor, Dios y Salvador. Entonces el que acosa la vida de la iglesia, del pueblo de Dios, es el diablo. Mala persona, y él utiliza dos cosas, dos clases de personas. Número uno, el enemigo utiliza para perseguir la iglesia a aquellos que no son hijos de Dios, a aquellos que no han rendido su vida a Cristo, a aquellos que caminan sin Dios en su corazón. El enemigo lo utiliza, aunque sea intelectual, aunque tenga grandes estudios, porque que alguien tenga un gran intelecto no lo hace ser alguien que está ajeno a la influencia demoníaca. Déjeme decirle que aquellos que han creado bombas atómicas y grandes cosas, grandes experimentos para aniquilar la humanidad son grandes científicos, pero que son esclavos del diablo. Por lo tanto, todo aquel que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Es algo tremendo de decir. Todo aquel que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Y tiene al diablo por padre. Entonces el enemigo utiliza a aquellos que no son hijos de Dios para atacar la iglesia. Por eso aquí dice: Él me salvará de la infamia del que me acosa. Muchas veces el pueblo de Dios a través de la historia ha sido acosado por estas potestades. De ahí la grande matanza. De ahí los grandes asesinatos contra los siervos de Dios. De ahí los grandes martirios. El Coliseo romano, los emperadores, los césares, los imperios antiguos, imperios paganos que eran dominados por el diablo. Hoy en día vemos como gente supuestamente inteligente va contra la palabra de Dios. Y a lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno, y acosa a la palabra de Dios, y acosa al remanente de Dios que es su iglesia. Entonces el enemigo utiliza a aquellos que no son hijos de Dios. Muchas veces utiliza a nuestros familiares para acosar su vida, familiares que no son convertidos a Dios. Muchas veces utiliza familiares que no han creído en el Evangelio. Y lo utiliza, lo dijo el Señor Jesucristo, que cuando se revela el Evangelio trae división muchas veces. Por eso Él dijo: no he venido a traer paz, he venido a traer espada, porque el Evangelio produce división. Cuando alguien acepta a Cristo, siempre va a haber alguien que no va a aceptar, aunque sea su familiar. Por lo tanto, aún muchas veces el enemigo utiliza a los familiares para acosar su vida, para que usted caiga en pecado, para hacerles perder la paciencia en Dios, para provocarles a ira. Mas nosotros tenemos a alguien poderoso, a Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos libra de la acechanza del diablo. A Jesucristo, el Hijo de Dios, quien controla nuestra vida y nos da la fuerza para no caer en esa acechanza espiritual. Entonces, número uno, el enemigo utiliza a aquellos que le pertenecen, aquellos que no conocen a Dios y están en este mundo. Pero también Él utiliza, y es triste decirlo, gente infiltrada en la iglesia. Pablo lo vivió. Los apóstoles vivieron que habían falsos maestros que se infiltraban en la iglesia. Recordemos que el enemigo, mientras los labradores dormían, sembró la cizaña. Así que muchas veces el enemigo introduce gente que no se ha convertido a Dios y la introduce en la iglesia para hacer divisiones, para hacer pelea, para desunir, para irse contra el pastor.
contra los diáconos, contra el hermano, contra el alma nueva. Y esa gente también es utilizada por el enemigo. El enemigo utiliza a supuestos cristianos que dicen ser cristianos para hacerle caer a usted, para hacerle sentirle mal. Gente que no ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, que viven en cagüines, que viven en chismes, que viven en contienda, que viven en envidias. Pero se dicen ser cristianos, pero no son transformados por el poder del Espíritu Santo. Que nos libre el Señor, que nos libre el Espíritu Santo. Pero es algo real, es algo que está en la palabra de Dios y es algo que la iglesia enfrenta. Y usted va a tener que enfrentarlo en el nombre de Cristo. De esa manera el enemigo acosa a la iglesia, acosa al pueblo de Dios. Dice, Dios enviará su misericordia y su verdad. Su misericordia y su verdad. Dios ha enviado el Espíritu Santo y ha enviado su palabra, que es su verdad. Entonces, para ser libre de esta acechanza, para resistir el día malo, para resistir la tentación, es necesario andar en el Espíritu y conforme a su palabra. Esa es su misericordia, esa es su verdad, su Espíritu y su palabra. Para nosotros poder resistir estos ataques, esta acechanza, es necesario andar en el Espíritu, andar buscando, orando, ayunando a Dios. Andar en el Espíritu y andar viviendo conforme a su palabra. Si alguien no anda en el Espíritu y no anda viviendo conforme a la palabra de Dios, tarde o temprano cae en estas tentaciones. Tarde o temprano cae en esta acechanza. Porque alguien que anda conforme al Espíritu Santo es guiado por Dios netamente. Porque no estamos solos. Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. La palabra de Dios lo dice. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay libertad. Y el Señor ha enviado el arra del Espíritu Santo y nos ha dado su palabra para resistir la tentación. Muchas veces el Espíritu de Dios y su palabra nos van a llevar a bajar nuestro brazo para no caer. Miren lo que dice más adelante: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanza y saeta y su lengua espada aguda. El rey David estaba entre hombres perversos. El propio rey Saúl era su peor enemigo en ese entonces. Su propio rey, el propio ungido de Jehová, que estaba espiritualmente caído y ya el Espíritu de Dios no estaba en él. Lo visitó un par de veces para que se volviera, pero ya no estaba en él, porque él era desobediente. Saúl fue desobediente, fue soberbio. Y cuando Saúl persiguió a David, ya estaba espiritualmente caído, bajo la envidia, bajo influencia demoníaca. Y Dios lo permitió por muchos motivos. También el rey David dice que su vida está entre leones, entre hijos de hombre que vomitan llamas. Amada persona, amada alma que escucha, mientras el Señor Jesucristo vuelve a la tierra por nuestra vida, es necesario que la iglesia viva entre leones. Es necesario que la iglesia viva entre gente hostil. Por eso el Señor Jesucristo, cuando oró por su apóstol, le dijo: no pido, Padre, que los saques del mundo, sino que los guardes.
El Señor no pidió que el Padre los arrebatara en ese momento, sino que pidió que los guardara del mundo. El Señor Jesucristo también dijo a sus apóstoles, cuando lo envió a predicar, le dijo que lo enviaba como oveja por medio de lobos. Es decir, que la iglesia vive en medio de gente hostil, pero fiel es Dios para guardar nuestra vida. El Señor nos ha mandado ir y predicar en medio de gente hostil. No vaya a ser que uno de ellos se vuelva por la misericordia de Jehová y se convierta al Evangelio, porque así trabaja el Señor. Dice que la luz resplandece en las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece. Nosotros debemos de ser luz en medio de la hostilidad. Debemos de esforzarnos por ser una luz que le diga al pecador que Cristo es real, que Cristo transforma la vida del hombre, que Cristo transforma la vida de la mujer. Por eso el Señor por un tiempo nos ha mandado a vivir entre hostilidad, pero nos ha mandado a no ser partícipe de las fechorías y del pecado. Es decir, vivimos en medio de la hostilidad, pero no somos partícipe de ella. Vivir en medio es una cosa, ser partícipe es otra. Entonces el Señor nos ha mandado a vivir en medio de la hostilidad, pero también nos ha mandado a hacer una luz para ellos, para que ellos puedan conocer que Jesucristo salva, que Jesucristo perdona, que Jesucristo transforma la vida del hombre, que Jesucristo está dispuesto a perdonar al pecador, porque el Señor Jesucristo también vivió entre pecadores, pero nunca fue partícipe de sus pecados. El Señor con su vida arrastraba a los pecadores a la luz. Por eso dice su palabra que la luz en la tiniebla resplandece. Originalmente la luz es Cristo, pero también dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella, porque Jesucristo es Dios alumbrando a los pecadores. Por eso decían, por eso este varón, hijo de carpintero, come con pecadores, bebedor de vino. Pero el Señor nunca pecó, nunca fue partícipe de los pecados de los pecadores, sino que Él fue y les predicó la verdad, y a muchos rescató. No así la mujer adúltera, que el Señor le perdonó, pero le dijo algo bien: no peques más. Nunca le valió el pecado. Nunca le dijo, yo te perdono, pero tú sigue pecando. No, le dijo, mujer, ¿quién te condena? Vete, pero no peques más. Jesucristo fue la luz brillando en las tinieblas y sigue siendo esa luz en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Por eso que el Señor nos ayude, nos ha mandado a vivir en medio de una sociedad hostil, una sociedad impía, pero el pueblo de Dios no tiene que ser partícipe de esa sociedad. Por eso que el Señor nos guarde. Sus dientes son lanza y saeta, y su lengua espada aguda. Muchas veces la gente del mundo nos trata mal, nos habla palabras hirientes, muchas veces nos insulta, nos dice garabato, nos trata de lo peor. Amada persona, amada alma que escucha, muchas veces la gente del mundo es hostil con usted, pero usted tiene que permanecer en la luz de Cristo. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Muchas veces es difícil. Muchas veces el enemigo nos acecha y nos tienta a pelear. Muchas veces hay hermanos y hermanas que en el mundo fueron buenos para pelear. Muchas veces el enemigo les seduce a pelear para hacerlos caer. Pero Dios es fiel y verdadero, y Él muchas veces nos manda a bajar las manos. ¿A quién le gusta ser pisoteado? Ser humillado. A nadie.
Pero hay que aprender a vivir de la misericordia de Dios, porque Él sustenta nuestra causa. Hay que aprender a vivir siendo la luz de Cristo. Por eso que el Señor bendiga nuestras vidas. Amada persona, el rey David muchas veces pudo haberse vengado de Saúl. Tuvo 2 veces para matar al rey, pero nunca lo hizo. Más bien él siempre decía: ¿quién soy yo para destruir, para matar, para herir al ungido de Jehová? Por eso que el Señor nos ayude. Muchas veces estuvo en su mano para destruir la vida de Saúl, para vengarse. Pudo él haberse vengado como se vengaba de un impío, pero él se retractó y dejó que Dios peleara por él. Por eso que el Señor nos ayude a vivir conforme nos manda el Señor, a vivir conforme a su palabra. Aquel que vive conforme a la palabra de Dios va a ser una luz que resplandece. Va a ser un ejemplo para aquellos que no conocen a Dios. Y por último, aquellos que no conocen a Dios van a inventar cosas en contra de usted. Pero dichoso cuando nosotros somos perseguidos por causa del Evangelio. Dichosos nosotros cuando nos inventan y nos levantan un falso testimonio. Dice que tenemos un excelente peso de gloria en los cielos. Y el Señor lo recalcó: es mejor padecer por causa de la verdad, pero qué triste es padecer por causa de nuestros pecados y de nuestras faltas. Por eso que el Señor nos ayude. Vivimos en una sociedad impía, en una sociedad hostil, pero fiel es Dios para guardar nuestra vida, para guardar nuestras almas. Él nos va a sustentar. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Por eso que el Señor nos ayude. Una forma para alabar el nombre de Dios es con una vida ejemplar que manifiesta el verdadero convertimiento al Evangelio. Esa es una forma de alabar al Dios de los cielos, con una vida que pueda impactar al mundo impío, con una vida que pueda impactar al pecador, con una vida que pueda decirle a los demás que Cristo es real, que Cristo transforma el corazón del hombre. Por eso que el Señor en esta tarde le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor le ayude a usted a seguir siendo esa luz, que no se apague la luz. La luz en las tinieblas resplandece, y la luz es Cristo que está en nuestros corazones. Vamos a estar orando por la palabra. Vamos a estar orando por nuestras vidas, porque la palabra de sí, la palabra de Dios ya está bendita. Mas nosotros queremos la bendición. Gracias, Padre Celestial, en esta hora. Gracias, Señor Jesucristo. Suya es la gloria, suya es la honra, suya es la alabanza. Padre Celestial, le pedimos en esta hora que fortalezca nuestras vidas, que fortalezca nuestras almas. Yo desconozco la situación de mis hermanos, de mis hermanas. Yo desconozco la situación de cada alma que está escuchando este programa, pero le pido que le fortalezca. Le pido que le aliente a seguir adelante, Señor. Le pido, Dios amado, que le inste a cada alma a brillar con la luz de Cristo, a abstenerse de pecar, Dios amado, a abstenerse de la ira, Dios bendito. Su palabra dice: airaos, pero no pequéis. Muchos por la ira, cuando el enemigo les tienta por la ira, han matado a otro, han insultado,
Han hecho herida en muchos corazones. Mas nosotros muchas veces debemos de callar. Muchas veces nosotros debemos de menguar para que Cristo crezca en nuestra vida. Por eso yo le pido, Dios amado, que bendiga cada alma. Que esta palabra pueda ser de bendición. Y será de bendición para el oyente, para cada alma. Gracias, Dios mío. Bendiga esta radio, bendiga las almas. Bendiga a nuestro pastor, Dios amado. Gracias, Señor Jesucristo. Humildemente, todo lo dejamos delante de su presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. A Él sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Y para nosotros, su misericordia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Amén.